riesgo de discapacidad. Y de ahí empezamos a tener problemas en cuanto a la definición. Por lo tanto, preferimos el concepto. Es un síndrome caracterizado por disminución de la reserva y resistencia del organismo, los cuales se relacionan con un ciclo de declives en múltiples sistemas que resultan en, esto es muy importante, balance de energía negativo. Ya nos habló de toda la fisiopatología y hasta a nivel molecular el doctor Holguín. Pérdida de masa muscular, esto es muy importante, nos dio ahí la tasa de pérdida muscular que no debe de exceder 3% al año. Cuando llegamos a una pérdida de masa muscular del 5 o más, ya es un predictor de fragilidad o de un paciente prefrágil, inclusive es un predictor de mortalidad. Esto se puede relacionar con la masa corporal, con el peso corporal, cuando no existe una causa caquética de base. Disminución de la fuerza. Si bien interviene el examen dinamométrico para realizar este diagnóstico integrado, nosotros no estamos relacionados con la dinamometría, no así como el rehabilitador, pero esos ya son para un diagnóstico de certeza. Nosotros podemos hacer el diagnóstico inicial. Y menor tolerancia al esfuerzo. Simplemente con que el paciente diga que se siente cansado, ese ya es un dato de fragilidad. ¿Qué antecedentes tenemos? Antes no existía este término de geriatría. A partir de 1909 Nasher habla ya como un concepto de ciertas características para considerar paciente geriátrico. Warren ya habla del asistente, Nasher en Norteamérica, y Warren en Inglaterra habla de la necesidad de una asistencia geriátrica para toda la población que va envejeciendo. No es hasta los 60 que ya se le considera como un problema de salud, cuando la población empieza a sobrevivir y empezamos a tener mayor edad. Para 1976, Isaacs habla de los síndromes geriátricos de las IES, y como vemos ahí, habla de inmovilidad o disminución de la movilidad, integridad de la piel. La inmovilidad y poner al paciente en reposo nos va a ocasionar generalmente zonas de presión o úlceras por presión, alteraciones de la inteligencia o inteligencia alterada, para continuar con las IES, demencia y confusión, introversión, cuando el paciente se torna más lento, ya no platica, no recuerda eventos, puede estar en una etapa depresiva, inestabilidad. Aquí es donde generalmente nosotros captamos este tipo de pacientes. Hay alteraciones del equilibrio, hay alteraciones de la marcha y vienen las caídas. Esto aunado con la eficiencia visual, la eficiencia auditiva. Inanición, el paciente empieza a perder el apetito, empieza en una espiral que puede conducir a la muerte. Incontinencia, esto hablaba el doctor Holguín como un dato de síndrome geriátrico como tal. La incontinencia ya es un dato. La polifarmacia o la iatrogenia, sin llegar a la iatropatogenia. Algunas alteraciones para el vaciamiento intestinal, como es impactación. Inmunodeficiencias, que se manifiesta con infecciones repetitivas tanto a nivel genitourinario como intestinal. Insuficiencia sensorial, alteraciones de la visión que ya mencionábamos. Indigencia, el paciente entra en una etapa de abandono social, abandono por los propios familiares. Un dato clásico es la microgrifosis, una uña de los pies que está muy descuidada, ya es un dato de abandono y es un dato de un síndrome, de un inicio de fragilidad. Y algunas comorbilidades que nos van a conducir hacia la muerte. Para los 80 ya se habla de una valoración geriátrica integral, básicamente en las tres esferas, como es la multidimensional, la multidisciplinaria y la evaluación interdisciplinaria. En los 90 ya se habla de la evaluación de la fragilidad del anciano. Empiezan a entrar estos conceptos con el avance en la biología molecular y todos los estudios de envejecimiento, como le hablaba el doctor Holguín, de las caspasas, de los TLR4, TLR12. Y para el año 2000 habla de un factor desencadenante, que simplemente puede ser un cambio en su vida diaria, en su rutina diaria, que eso va a desatar, es un momento de estrés que desata toda esta espiral que va hacia el deterioro. Más adelante, actualmente vienen todos los conceptos de calidad de vida relacionados con salud. Nosotros probablemente veamos escalas funcionales postquirúrgicas, pero la calidad de vida, actualmente en nuestro país no hay escalas de calidad de vida adaptadas a nuestra población. Generalmente las que utilizamos son las de la literatura sajona o de la literatura española, pero nuestra población tiene su idiosincrasia y tenemos que trabajar sobre este tipo de indicadores de calidad de vida. Y finalmente los avances en inmunología y metabolismo, que ya nos habló ampliamente el doctor Holguín. Entonces los síndromes geriátricos se caracterizan por confusión, caídas. Aquí es donde entramos nosotros en el aspecto de
recaídas de baja energía generalmente, y los datos de incontinencia que nos conducen hacia la fragilidad. En el esquema que está de su lado izquierdo se pone como punto central la fragilidad, pero sin embargo es toda una cascada de alteraciones que llegan ahí donde está el cuadrito que dice hospitalización. La hospitalización va a crear algo que se llama dependencia institucional o institucionalización del paciente. Es otro de los términos que no estamos acostumbrados a manejar, que sin embargo el paciente que operamos una vez de alguna fractura, de un cambio protésico, etcétera, el paciente sigue yendo y a veces ya necesitamos darlo de alta o ya no tiene alguna justificación para estar acudiendo, pero ya está institucionalizado. Y ese paciente va a entrar en una espiral de deterioro que, si lo abandonamos o si no le damos la asistencia adecuada, va a fallecer. Entonces decíamos que la fragilidad es la susceptibilidad a enfermar, con disminución de la fuerza, disminución o pérdida de la resistencia y aumento del riesgo de muerte. Habitualmente la consulta del paciente, en el caso del paciente ambulatorio, es diferente a la condición real de salud. Va por un dolor de rodillas, va por un dolor de un hombro, va por un dolor, etc. Esa es la causa que desencadena. Sin embargo, si no estudiamos todo el contexto del paciente, vamos a institucionalizarlo y el paciente va a ser dependiente de esa atención. Entonces, desde el punto de vista geriátrico, la fragilidad son diferentes condiciones que ocurren simultáneamente, básicamente en un eje funcional, que son las físicas, que eso sí podemos detectar, y cognitivas, las alteraciones del estado de alerta, y factores sociológicos y psicosociales. Probablemente nosotros no estemos tan apegados a esa parte psicosocial, pero hay trabajadoras sociales, hay todo un grupo que tenemos que aprovechar en todos los hospitales, bien sea a nivel público o privado, para tratar todo el contexto de este paciente. Entonces de aquí surgen dos enfoques del síndrome de fragilidad, como síndrome tal y relacionado con el envejecimiento. Como síndrome es una presentación combinada de debilidad, fatiga, pérdida de peso, y en eso está basado el diagnóstico clínico: baja actividad física, alteración de la movilidad, deterioro cognitivo, problemas sociales y vulnerabilidad, o sea, un evento que desencadena todo este proceso. Y como envejecimiento, pues ya nos hablaba el doctor Olguín sobre el envejecimiento fisiológico, donde desde el punto de vista molecular, la liberación de radicales libres. Hay pacientes que envejecen o que podemos envejecer obesos, donde las adiposinas, entre ellas las leptinas, disparan todo ese proceso inflamatorio de interleucinas, básicamente la interleucina 1, interleucina 6, por eso vemos que se nos deteriora rápidamente en cuanto al cartílago, en cuanto a otras actividades. Factores de necrosis tumoral, todo eso entra en un proceso de inflamación crónica que nos va a transformar a las células musculares. En lugar de seguir produciéndose la sarcómera, empieza a haber una degeneración grasa intermuscular, y esa degeneración grasa intermuscular es la que nos produce la disminución de la fuerza, las alteraciones de la marcha y la pérdida de peso. En la institución donde yo me desempeño a nivel público, buscando las estadísticas, esa es en la página de la SEDESA, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Hay estadísticas a partir del año 2005, que es la extrema izquierda, hasta el 2015. Solamente tomé, no es mi intención explicarla ni abrumarlos con tanto número, pero hacia arriba se observa las causas de egreso hospitalario por año, desde el 2005 hacia el 2010, y representan en promedio del 3.4% hasta el 4.5 o 4.7%, un promedio hospitalario de egresos, sin mencionar la causa, de pacientes ancianos mayores de 60 años de edad. Representan el 4% de los pacientes que están egresando, no de los que están muriendo. Entonces, está muy completa porque abajo vienen los hospitales pediátricos y materno-infantiles, pero esta es la tabla de los hospitales generales que se manejan en la Secretaría, y vemos que la tendencia es al aumento de egresos de pacientes ancianos o pacientes mayores de 70 años de edad. Aquí son las principales causas de morbilidad de egreso hospitalario. Aquí hay un resumen un poquito más grande. Esto se los pongo igual las dos siguientes, que son causas de mortalidad, porque en ninguno se menciona el síndrome de fragilidad o el síndrome, alguno de los 4 síndromes que menciona el doctor Olguín. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? En la comunidad, el grado 0 es cuando el paciente está íntegro,
no tiene ningún problema para caminar y vestirse y desarrollarse en su medio. El grado 1, cuando hay incontinencia urinaria. Grado 2, cuando hay incontinencia urinaria y ya no puede hacer alguna actividad de la vida diaria. Y el grado 3, incontinencia urinaria y es dependiente, inclusive con alteraciones para el estado de alerta. Vienen de aquí los criterios de Ehrlich, que esto es cuando el paciente tiene una pérdida de peso del 5%, esto lo puede detectar el familiar, que de repente lo ve más débil o más con pérdida de peso sin una causa aparente, y puede empezar a haber incapacidad para incorporarse desde una silla. Quien no logre hacer una incorporación sin usar los descansabrazos en 5 ocasiones puede estarse preocupando ya de un síndrome de fragilidad. Y cuando hay falta de energía, aunque él solamente lo sienta y no lo manifieste, puede hacer sus actividades pero él se siente cansado. Entonces ningún criterio es un paciente robusto. Con uno solo de estos 3 criterios es un paciente prefrágil, y con 2 o más criterios es un paciente frágil. Fried más adelante mostró la asociación con marcadores fisiológicos que ya se les han estado mencionando, como es el dímero D, factor de necrosis tumoral, interleucinas, deficiencia de vitamina D, deficiencia de complejo de vitamina B12, etc. Y estos están relacionados con la inflamación, con el metabolismo de carbohidratos, con la alteración de la coagulación y con los factores hormonales que nos mencionaban en la fase de envejecimiento. Entonces, los criterios de Fried nos hablan de manifestaciones clínicas: debilidad, pérdida de peso, dijimos que tiene que ser mayor al 5% para su edad o para un control previo. Disminución de la velocidad de la marcha. Hay una prueba que dice que estando sentado el paciente debe levantarse, caminar 5 metros y regresar en un periodo no mayor a 12 o 15 segundos. Si no logra hacerlo en ese tiempo, ya es un criterio de Fried para fenotipo de fragilidad. Fatiga crónica y bajos niveles de actividad. Puntuación: frágil, 3 criterios presentes en el paciente; prefrágil, 1 o 2 criterios presentes en el paciente; y robusto a la ausencia de cualquiera de estos criterios. Esto es importante, los criterios de Fried, porque eso los podemos realizar en el consultorio, al igual que la medición o la tasa de pérdida de peso corporal. Y un predictor de muerte, ahí vemos la espiral, está tomado de las guías de práctica clínica. La inmovilidad, esto es un factor de un predictor de mortalidad. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento está basado en estudios básicamente de cirugía torácica, de recambio valvular. En ortopedia hay pocos estudios referentes en cuanto al tratamiento: ejercicio, resistencia aeróbico, aporte calórico, proteico adecuado y vitamina D. Hay 2 estudios importantes, uno que es del 2014 del SPEN de España, en el cual nos habla del suplemento con vitamina D, ahorita vamos a decir la dosis que viene en la guía, y el uso de algunos suplementos como son colágena bioactiva, etcétera, alimentarios. Y otros estudios, el ProVid, que es de Alemania, donde nos justifica por qué se debe dar estos suplementos y estos complementos vitamínicos. Entonces aquí está sacado de esa guía de práctica clínica, este algoritmo. En cuanto al tratamiento, si se va a decidir por el tratamiento farmacológico, se recomienda administrar vitamina D, 400 de 700 unidades internacionales al día durante al menos 3 años. Este es un paciente antes de que curse con una fractura o con una caída. Entonces hay que recordar, no todos los adultos mayores con discapacidad son frágiles, no todos los ancianos frágiles presentan discapacidades, y la discapacidad es una consecuencia grave del síndrome. Finalmente, la fragilidad y la sarcopenia son los retos de los síndromes geriátricos actuales. Los datos clínicos de ambas condiciones deben ser difundidos en todos los niveles de salud para su diagnóstico y coordinación del tratamiento. La fragilidad es un estado asociado al envejecimiento con disminución acelerada de las reservas fisiológicas. Toda persona con 70 años o más que pierde peso debe evaluarse para fragilidad por el elevado riesgo de discapacidad y como consecuencia de la muerte. Y ahora, a partir de esta plática, espero que cuando vean algún paciente con fragilidad, aunque sea difícil de definir su concepto, ya pueden identificarlo y pueden diagnosticarlo y probablemente iniciar el tratamiento.